Bueno, William, usted es líder regional allá en la zona. Cuéntenos de usted, hermano. Amén, mi hermano Luis. Ahí veo sí, un pequeñito conveniente de internet, no sé, un poquito más pausada la transmisión. Por la misericordia de Dios, estamos sirviendo a los caballeros este año. Bueno, venimos desde ya años atrás sirviendo, pero ya como presidente regional este año, Dios me tomó en cuenta, sí estuve en la directiva regional y ahora estamos aquí sirviendo. Tenemos 15 años ya en el Señor, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia. Congrego con el pastor Eric Gutiérrez, que es presbítero de la zona de La Bomba y también pues oficial de esta obra. Siempre hemos congregado ahí. Eh, Casado ya casi 16 años. Mis hijos, dos varones y una niña, bueno, una mujer ya adulta. Gracias a Dios, pues empezamos el matrimonio muy jóvenes, entonces pues ya salimos de muchas responsabilidades. Ahora hay que pues trabajar y servir al Señor con todas las fuerzas que nos quedan. Amén. Ya para 6 años de casado, tiene 15 años de convertido. Bueno, William, su adolescencia, su niñez, familia cristiana o familia no. No nací en un hogar apartado de Dios, sí con una tía que todavía están perseverando en el Señor, que ella de vez en cuando me llevaba a las actividades de la iglesia, vigilias o escuela dominical desde pequeño, pero en sí no nací en una familia cristiana, siempre fue una situación difícil, ¿verdad? Como niño o como un jovencito que está en un hogar donde los padres no son cristianos, pues solo que me crié con mi mamá. Mi papá estaba separado de mi mamá, entonces fue bastante difícil. Estudiábamos en escuelas de barrio, como dice uno, públicas, con lo básico, con lo necesario para avanzar cada año, ¿verdad? Inclusive éramos de los que borrábamos lo que escribíamos en un año para volver a utilizar el cuaderno el siguiente año. Utilizábamos las mismas cosas que teníamos, no habían bolsos ni nada así por el estilo. Fue una niñez, yo considero, muy limitada, pero no en extrema necesidad. ¿Verdad? Mi mamá trató de darnos lo que ella pudo y de ahí ya, gracias a Dios, pues su formación con nosotros ayudó mucho, ¿verdad? A que no fuéramos personas de mal en la calle o anduviéramos por ahí deambulando, sino que gracias a su dureza, a su corazón, ¿verdad? A hacer las cosas rectas en lo humano, nos corrigió de todo lo que veníamos haciendo mal hasta que ya pues ya crecimos, ¿verdad? Conocí a mi esposa desde que teníamos, bueno, yo tenía unos 8 años, más o menos, 8 o 9 años, ella tenía unos 4 o 5 años. Desde ahí, prácticamente que decimos nosotros que fue como un amor a primera vista hasta, hasta el día que ya llegamos a crecer y nos vimos como tal, ¿verdad? Pero sí fue desde muy pequeñito, vivimos en la misma entrada donde vivíamos ahí los dos, entonces siempre nos pasábamos miradas y demás, entonces desde muy niños nos conocimos, entonces llegamos ya gracias a Dios a casarnos ya cuando ella pues ya estaba más joven y pues yo también, ¿verdad? Casé a los 21 años y ella iba para 18 años, 17 años tenía ella, muy jóvenes. Sí, imagínense, ¿verdad? De la niñez, a la fecha, ¿verdad? Hay Sí, muchas cosas quizás como barrio compartidas, como amigos desde la infancia compartidas y hoy casados ya con hijos. claro. Que tremendo, ¿verdad? Sí, amén. Hermano William, queremos entrar al tema, al testimonio suyo. Eh, Creo que nos comienza a contar el principio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que comenzó a pasar? ¿Cómo usted se dio cuenta del padecimiento que usted estaba teniendo? Y cuéntenos, hermano. Bueno, en el año 2016, si no me equivoco, eh, llegué a estar eh, por un problema de plaquetas en el hospital Bonifacio. eh, y después de ahí, a mí me habían diagnosticado un pequeño soplo en el corazón. Este,
pero el doctor decía que eso era un soplo normal, que uno podía vivir con él, no había ningún problema. Sin embargo, dentro de ese periodo de enfermedad que estuve ahí, hubo un médico que sí se preocupó mucho y él escuchó que el soplo que había no era un soplo normal, sino que parecía que era un soplo bastante fuerte. Entonces él mandó a hacer ciertos exámenes hasta donde llegamos a darnos cuenta que había un problema en la válvula mitral, la válvula que se encuentra dentro del corazón, la encargada de abrir y cerrar, o sea, la que al pase ya cierra y abre. Pasan ese sonido que usted escucha o ese palpitar de su corazón, es esa válvula que lo hace. Entonces nos dimos cuenta y empezó todo un proceso, ¿verdad? Muy largo. Yo calculo que fue como un proceso de 8 meses más o menos, donde tocábamos puertas, hablábamos con cardiólogos para el proceso de cirugía, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos aquí, pues en este bello país, al alcance de la mano de uno es pues la caja del Seguro Social, ¿verdad? Que es donde nos realizan todo el tipo de procedimientos que requiramos, ¿verdad? Pero bueno, fue ahí donde empezó todo este largo camino, este proceso, ¿verdad? Que hoy lo estamos contando 4 años después, pero que en ese momento fue un sinsabor, un miedo de seguir avanzando, de seguir caminando, inclusive de qué era lo que había que hacer el día de mañana. No sabíamos, ¿verdad? Estuve hospitalizado en el hospital muchos días, pues eso provoca de que uno se canse, se agite mucho, no pueda hablar tanto porque es como que si uno jugara, digamos, no sé, fútbol todo el día y se pegara un carrerón a cada rato y entonces le falte el aire, ir al baño, inclusive para mí era una tarea un poco difícil porque no había la manera, digamos, de que yo me pudiera sostener solo con mi aliento, con mi aire, entonces mi esposa siempre estaba acompañándome ahí. Entonces fue un proceso donde uno tenía que dejar su vida diaria, su vida normal que hacía día con día, ir a la iglesia, trabajar, estar con los niños, jugar un rato afuera en el patio o algo, a ya estar de la cama al sillón, del sillón a la cama, de la casa al hospital, del hospital a la casa. Ya hasta inclusive llegó un momento donde se me hacía difícil hasta ir a la iglesia a poder adorar a Dios, cantarle, alzar las manos. Eran procesos, digamos, un poco para mí fuertes porque había mucho cansancio, digamos, en uno. Era un cansancio inexplicable, simplemente uno se cansaba. Yo cuando conversaba o decía yo que conversaba con alguien, yo nada más trataba de mover mi cabeza como sí o como no, porque no podía tener mucho rato de hablar así con un hermano, con el pastor inclusive. Ahí todo empezó un proceso, ¿verdad? Donde nos dimos cuenta de que sí había solución médica, se podía hacer algo. Obviamente es algo que uno no espera, pues yo tenía 33 años, uno espera quizás, dice uno, ¿verdad? De personas un poco más adultas, que ya, dice uno, ¿verdad? Han vivido la vida, ya han pues forzado un poco el corazón, pero uno tan joven, decía uno, no puedo creer yo de que a mi edad, digamos, me esté pasando eso, ¿verdad? Inclusive en un momento llegué a pensar de que como yo que me cuido en mi alimentación, duermo bien, descanso, trabajo, tengo mis hijos, inclusive dije, visto bien, te adoro, Señor, te alabo, te sirvo. Y uno ve a personas en la calle, ¿verdad? Donde día y noche pues no duermen bien, no comen bien, no se visten bien, siempre andan en la basura, dice uno. Y esas personas uno las ve como si nada y años, inclusive todavía sigo viendo las mismas personas que veía hace 4 o 5 años atrás. Entonces son cosas que siempre llegan a la mente de uno, ¿verdad? Al pensar que es ahí donde uno dice, bueno, Señor, perdóname porque el enemigo siempre trata de robarnos la paz y la ventaja en esa área, ¿verdad? Porque él
Él siempre busca la manera de humillarnos en el sentido en que si sos hijo de Dios, ¿por qué tenés que pasar este tipo de cosas? ¿Por qué usted? ¿Por qué no otro? O sea, el enemigo siempre llega, entonces es ahí donde uno debe de reconocer en estos casos, ¿verdad? De que Dios lo que permite en la vida de uno es para algo que en ese momento pues no entendemos y hemos aprendido poco a poco con el pasar del tiempo en el Señor, de que muchas cosas que Dios nos permite en la vida es para algo. Yo me recuerdo una vez, estuve hablando con un hermano muy amado para mí, que es del Perú. Hermano, yo le comenté la situación que me estaba pasando y él me dijo estas palabras. Me dice, hermano William, dice, lo que Dios está permitiendo en su vida es para que usted se acerque más a Él, para que le busque, ¿verdad? Y entonces, como uno está en búsqueda con el Señor constantemente, uno dice, bueno, pero ¿qué más quiere que nosotros le busquemos? Pero es que a veces hay que entender cuando uno pasa estos procesos, es que Dios quiere que nosotros tengamos una dependencia completa de Él, ¿verdad? Y me quedaron a mí grabadas esa palabra que me dio ese hermano, y yo dije, bueno, si eso es así, vamos a ver qué es lo que Dios quiere para con mi vida. Y en realidad estamos empezando con este proceso donde no veíamos todavía, digamos, la luz, ¿verdad? En la parte médica, pues no querían operarme aquí en el hospital y en la caja tampoco. Mano, ¿cuál era Buscamos la la ayuda. razón? ¿Cuál es la razón por la cual no querían operarlo? La razón de ellos se basaban en que yo tenía, pues estaba muy joven, que yo era una persona, un paciente que podía aguantar o soportar un poco más de tiempo, que habían inclusive personas que estaban un poquito más graves que yo y que requerían una cirugía como la que yo necesitaba. Y aparte que también había una lista de espera bastante grande, más o menos de unos 3 años. Entonces, que no era necesario para mí. Inclusive, hubieron 6 meses de incapacidad y en esos últimos 6 meses, la última que me hizo el médico me dijo así, mire, esta es la última incapacidad que le podemos hacer, no le podemos hacer más porque ya usted viene 6 meses incapacitados, ya yo no puedo seguir incapacitándolo, entonces el plan es el siguiente. A partir de ahora, cuando se le venza la incapacidad, entonces usted lo que va a hacer es ir a trabajar y si usted ve que usted aguanta para trabajar, que usted sigue trabajando. Pero si usted ve que usted no puede desarrollar sus tareas diarias, usted viene aquí y pelea su incapacidad. Y él conociendo el diagnóstico que yo tenía, él conociendo mi condición, cómo estaba, me dijo eso. Entonces, cuando ya yo fui, de verdad, que se venció mi incapacidad, tratamos de pagar médicos por fuera, que eran los encargados de jefatura del Calderón Guardia, que eran los que se encarga de pasar los pacientes del Hospital de Limón ahí, porque en el Hospital de Limón no realizan este tipo de cirugía. Tiene que haber un aval, una aprobación en cardiología del Calderón para que seamos remitidos ahí y operados ahí mismo. Y aún así, pagando al jefe, por ejemplo, de ahí, de cardiología, me dijo que no, que yo en realidad estaba muy joven y podía aguantar un poquito más. Entonces no quisieron. Ahí un doctor trató de ayudarme con una incapacidad y cuando ya ellos dijeron que definitivamente no me podían operar ni incapacitar, entonces fue donde buscamos la alternativa de ver por el privado si podíamos realizar la operación, ¿verdad? Una operación que según yo en mis cálculos matemáticos y humanos, consideraba que 8 millones era un monto muy, muy grande, aún así. Pero bueno, nos fuimos en fe y fuimos a averiguar, como todos los que queremos, digamos, buscar un bienestar para nosotros, nos fuimos a buscar eh, hasta que llegamos donde el médico. Eh, y nos sentamos y ya le explicamos el caso, llevamos los exámenes que nos habían realizado, y le comentamos lo que estaba sucediendo. Y nosotros le dijimos a él, mire, Doc, queremos saber más o menos cuánto sale esta operación. Entonces él me dijo,
¿Tienen plata? ¿Tienen dinero? Y pues no, a eso venimos, a ver en cuánto nos sale. Entonces él me dijo, bueno, pase ahí a la camilla, ya me tomó los signos, la presión, me revisó y todo, y nos vio. Y ya cuando pasamos nuevamente al consultorio, entonces yo le dije, bueno, ahora sí, díganos cuánto nos sale más o menos una cirugía esta. Y él nos dijo, bueno, esta cirugía sale más o menos en $70,000. Entonces, cuando él dijo eso, nosotros, bueno, está bastante cariñosa. Estamos Y dice, sacando cuentas ese día, hermano William, de que $70,000 en aquel tiempo eran casi 42 millones de colones. más o menos, correcto. O sea, sobrepasaba lo que según nosotros teníamos eh, proyectado, no porque lo teníamos físicamente o teníamos un flujo de caja así, no teníamos nada, hermano Luis. Pero creíamos que eso era un poquito más fácil de conseguir que conseguir más dinero, ¿verdad? Entonces nosotros le dijimos al doc, bueno, sí, doc, se sale bastante caro, ¿verdad? Entonces él me dijo, pero bueno, es necesario operarte ya. Dice, porque usted está joven, no tiene presión alta, está flaco, o sea, hay que hacerlo ya porque no sabemos el día de mañana cambian las cosas. Igual me mandó a hacer un examen, un eco transesofágico para ver la condición mía, digamos, de cómo estaba. Entonces, cuando él me dice eso, yo le dije, sí, doc, tiene razón, vamos a ver qué hacemos. De una vez él me dijo, bueno, vamos entonces a orar, dice, para que, para que Dios pues abra puertas, si es la voluntad de él que usted se opere, Dios abre puertas y si no, pues Él va a cerrar todas puertas. Cuando Él dice esa frase, vamos a orar, estaba yo juntamente con mi esposa en el consultorio, yo creí por un momento de que cada quien iba a orar, digamos, yo en mi casa o mi esposa conmigo en la casa íbamos a orar o darle ese proceso de oración que nosotros tenemos cuando un hermano le dice, hermano, le pido que me lleven oración o que esté orando por mí. Entonces, pero cuando el médico, vemos que en realidad la oración iba a ser ahí mismo en el consultorio, fue algo para mí impactante en mi vida hasta el día de hoy, pues nunca he tenido una experiencia como esa, ni la tuve, solo con él, cuando él inclinó su rostro y empezó a orar y decir, Padre del cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande. Mira aquí don William, su esposa, ellos quieren operarse, mire lo que vale esta cirugía, Señor, si es de tu voluntad, la puerta, Padre, y si no cierra todas puertas, provee ese dinero. Hermano Luis, yo ni oraba, yo le soy sincero, hermano, yo oraba en mi mente, pero yo estaba impactado, yo no podía creer que mis oídos estaban escuchando a un médico orando de esa manera. Y yo decía, Dios mío, pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Esto yo no puedo creerlo. Él terminó de orar y yo todavía seguía impactado y entonces le digo, Doc, dígame una cosa, ¿quién opera? O sea, usted es el que realiza la cirugía. Y me dice, William, mire, yo solamente dejo usar mis manos por Dios, nada más. Él es el que hace todo, dice. Entonces sí, este es el hombre que Dios ha puesto en el camino. Y nos fuimos, Luis, le dimos las gracias, nos despedimos de él y todo, y aún llegamos impactados a la casa, pero ya cayendo en razón. Ya llegamos a la casa y el siguiente día estábamos en la sala sentados y de un sillón a otro nos volvíamos a ver y yo le dije a mi esposa, nada más, me recuerdo que le dije, como dijo Job, ¿verdad? Vamos a recibir lo bueno y no lo malo de Dios. O amor, bueno, sinceramente ese dinero no podemos recogerlo porque es mucho. Aquí lo único que queda, digo yo a ella, es que ya el Señor me lleve, que ya muera porque ¿dónde vamos a conseguir tanto dinero? Ni aún vendiendo la casa, el terreno y nada, no podemos. Y ella me dijo, así con ese carácter de mujer, ¿verdad? Me dijo, vamos a operar. Usted se va a operar. ¿Cómo? No sé. Y yo en mis adentros, pero sí, pero no hay dinero. O sea, yo sé que se necesita, pero ella es una mujer de fe, me inyectó mucha fe, de verdad fue para mí esa ayuda idónea, ese soporte para mi vida en ese proceso hasta el día de hoy. Y de verdad fue ahí donde el Señor empezó a orar. Yo digo que por esa palabra
por esa determinación, hermano Luis, donde ella me empujó, digamos, a creerle a Dios también. Yo estaba creyéndole a Dios, pero también estaba, como todo hijo de Dios, sabemos que Dios tiene una voluntad para nuestra vida, ¿verdad? Y yo estaba depositado en que Él hiciera su voluntad. No estaba, digamos, así como determinado en ver qué hacer, sino en que Dios hiciera su voluntad. Pero a veces la bendición de Dios hay que pelearla. La bendición de Dios hay que esforzarse para obtenerla. Y fue ahí donde un primer culto, después de ese tiempo que hubo de Caballeros Unidos en la zona, el encargado en ese entonces, el hermano, este presidente, me ofrendó la ofrenda que se recogió para ese culto, ¿verdad? Me llamó afuera, habló con el pastor en ese momento, yo recuerdo, y me dijo, toma hermano William, dice, esto es el principio de lo que Dios va a hacer con su vida y lo que usted necesita. Ya se había corrido, digamos, ese chisme bueno, hermano, del dinero que se necesitaba. Y ya cuando contamos, hermano, ese dinero eran 80,000 colones esa noche. Y yo en mis adentros aún, ¿verdad? A pesar de ello, decía 80,000 colones y ocupamos 40 y tanto de millones. Yo decía, esto no es nada. Esto ni para empezar, hermano Luis, decía yo. Pero bueno, me quedé con esa palabra que dijo el hermano. Esto es el principio de lo que Dios va a hacer con su vida, ¿verdad? Entonces la fuimos ahí guardando, hermano. Ya hablamos con los pastores, empezamos entre mi familia, una tía que nos motivó a que hiciéramos ventas para recuperar o para conseguir dinero, en fin, empezó, ella solo nos empujó y nos dejó, hermano. Nada más nos empujó y ya después ya no nos ayudó más nada que en eso, fue la que nos empujó. Y estuvo mi esposa con mi mamá y otros hermanos ahí, pocos, pero en realidad más que todo mi mamá y mi esposa en hacer ventas, hermano, hacer ventas y guardando el dinero. Yo ponía inclusive en mis estados de WhatsApp si alguien quería colaborar, que se iba a realizar este proceso quirúrgico, ocupamos tanto dinero, que era voluntario, sin ningún compromiso. Inclusive el instituto me ayudó con una buena ofrenda, las iglesias de la zona, hermanos de otros lados, personas que hasta el día de hoy no conozco, solo veo los nombres que quedaron ahí grabados en el depósito. Eh, Fue una tremenda bendición. Me recuerdo cuando el pastor de la iglesia, Pastor Eri, promovió la ofrenda de ayuda para mi caso y pues sí, se recogió una buena ofrenda. Él me dio una ofrenda aparte. Para mí fue una bendición. Yo veía cómo Dios iba trayendo esa bendición, tanto que en un momento yo dije, bueno, yo creo que ya a los hermanos le hemos pedido mucho, están dando mucho, porque yo digo, yo considero que quizás más personas puedan dar, ¿no? No quiero sentirme como que estoy exprimiendo a mis hermanos de la zona y ellos se vayan a quedar sin algo. Entonces yo le dije, pastor, no, ya dígale que no. No era porque había, hermano Luis, no era porque ya teníamos el monto recogido, sino porque yo veía que a cada rato mandaban un sobre y déselo al hermano William, viene la iglesia tal, y yo, pastor, no, ya no pidan más, ya sinceramente me siento mal, siento que no, que ya no está bien. Y en fin, hermano, recogimos un monto bastante grande. Un varón también me donó 3 millones de colones en un solo tracto. Dios lo usó para eso. En fin, llegamos a tener 5,800,000. El tiempo se acercaba, el doctor me dijo que habían dos fechas disponibles, que una era el 20 de abril del 2017 y había otra un poquito más larga. Y cuando yo le dije, Doc, que vamos a pensarlo, mi esposa me dijo, no, 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 dígale que esa, el 20 de abril. Y todavía no teníamos el dinero recogido, ¿verdad? Entonces ya lo recogimos. Bueno, nos faltaba, sinceramente, el doctor habló con nosotros, ya vio que mi daño en el examen que le había comentado que nos mandó a hacer era un daño ya severo, no era un daño ahí moderado, sino severo. Él dijo que ya era necesario una cirugía y él
cuando íbamos a las citas, mientras recogíamos el dinero con él, él me dijo, me decía a mí antes de venirnos, me dijo, William, déjese sorprender por Dios. Dice, Él quiere sorprenderte, pero usted tiene que dejarte sorprender por Él. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo me dejo sorprender por Dios? Todavía sigo, decía yo, en la condición que estoy, seguimos recogiendo dinero y no sé qué es dejarse sorprender por Dios, ¿verdad? Hay una frase, hermano William, que usted me contó a mí, que el doctor le dijo, y era que a veces la bendición, a veces el milagro, no me acuerdo muy bien, o era para los que estaban a su alrededor. Correcto. Esa me la dijo una noche, como 3 días antes o 4 días antes que yo le llamé para confirmar la fecha de que sí me iba a internar el 20 de abril. Entonces él me dijo, vea, William, a veces Dios, lo que Dios permite es que cuando Él quiere hacer un milagro en la vida de uno, el milagro a veces no es para ustedes o no es para uno. El milagro es para los que nos rodean, dice. No precisamente este va a ser su milagro, sino que el milagro va a ser para los que lo rodean, no para usted. O sea, lo va a usar a usted, pero eso es para los que lo rodean. Y yo, bueno, ahí, ¿cómo va a ser eso así, verdad? Decía yo en mi mente. ¿Cómo va a ser lo que Dios va a hacer para los que me rodean? Yo no entendía en ese momento qué era lo que Él me estaba diciendo, esa frase. O sea, que yo le digo a usted, bueno, Luis, que el milagro no es para ustedes, es para los que están alrededor suyo. Y, pero en realidad, Luis, usted es el que ocupa el milagro, ¿verdad? Entonces, era algo así, yo me quedaba, oye, pero el que ocupa el milagro soy yo, ¿no? No son ellos. Pero bueno, esa fue la frase que él me dio. Y conforme a eso, llegamos ya al 20 de abril, el día el gran día. En realidad para mí fue una lucha muy tremenda, muy grande, pues en el proceso que íbamos, hermano, hubieron 2 hermanos, todavía me acuerdo, que ellos me dijeron de qué pasaba si durante el proceso de la operación ya yo fallecía, yo moría, y Charita, lástima el dinero que se recogió. Entonces yo dije, bueno, sí, en parte no crea, eso tan valió mi vida también, porque yo, tanto esfuerzo de mi familia, mi esposa, más que todo, los hermanos, digo yo, y que pase algo como eso, qué lástima, Charita, ese dinero. Entonces, no crea, fueron palabras que sí calaron un poquillo ahí en la parte sentimental. Antes de que fuéramos a la cirugía, Luis, yo le compré unos sillones nuevos a mi esposa, porque yo decía, bueno, si el día de mañana algo pasa, me muero, por lo menos cuando vengan a consolar a mi esposa, vengan los hermanos, los pastores, eh, tengan un lugar cómodo para sentarse, porque los que ya teníamos estaban viejitos. Entonces me había llegado una plata ahí de la empresa donde estaba trabajando, donde estoy trabajando, y compré los sillones. Me fui, pagué los impuestos de la municipalidad, tomé un sobre, le puse todos los papeles que están a mi nombre ahí y se los dejé y le dije, vea mi amor, si algo pasara, aquí están los documentos. Por aquello era que no ande buscando papeles ni todo está al día, no se preocupe. Entonces, todo lo he arreglado, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Yo siempre dije en ese proceso, estoy preparado para 2 cosas. Si el Señor pues me quiere dar más años de vida, aquí seguiremos molestando y si el Señor quiere llevarnos, pues nos vamos con Él, ¿verdad? Entonces, sea lo que haga Dios, estamos preparados. Entonces ya nos fuimos para San José a internarme. Estuvimos ahí y en un momento llegué a pensar y yo dije, bueno, ¿en qué momento yo me vine y tomé esta decisión? Estoy aquí ya, ahora no puedo hacer nada, ya fui, di 2,5 millones de colones, ahora yo decía en mis adentros a mi esposa, usted es la culpable, ya yo no puedo escaparme de aquí, usted me trajo, ahora aquí ya, ¿cómo hago, verdad? Tengo que realizar este proceso que sinceramente humano no quería, yo sinceramente quería, pero a la vez para mí era un proceso muy, muy difícil, ¿verdad? Un proceso bastante fuerte.
Y ya llegó y me hicieron los exámenes que le hacen a uno para prepararlo para el siguiente día. Y recuerdo ese día en la noche que llega el médico, en la noche como a las 9:30, y me dice, bueno, William, dice, ya mañana, si Dios lo permite, es la cirugía, dice, ya no nos vamos a ver. Hoy yo no lo veo a usted hasta mañana, seguro hasta pasado mañana. Dice. Entonces me dice, vamos a orar para que Dios tome el control de su vida. Entonces él agarró su mano y la puso sobre mi pecho, ¿verdad? Y oró ahí por mí en la cama y puso que Dios obrara, ¿verdad? Que fuera él el que hiciera la obra, que me preparara, que me ayudara para ese proceso. Para mí, como le digo, con ese médico fueron cosas muy impactantes que yo pasé, eh, porque Dios lo usó a él para inyectarme fe, inyectarme confianza y tranquilidad, porque escuchar al médico que te va a operar, decir todas esas cosas, te inyecta un poco de confianza. Yo digo que el Señor lo usó para bendecir mi vida y para que yo tuviera paz, ¿verdad? Obviamente el siguiente día fue pues más difícil, ya era como dijo el Señor, ya se acerca la hora, ¿verdad? Y había que entrar al quirófano. Yo recuerdo que en el baño estaba con mi esposa, me despedí de ella, hablé con ella, pero cuando ella salió del baño, yo alcé mis ojos al cielo, mis manos y le dije, Señor, ya no aguanto más. Tú sabes que me siento mal, que no tengo fuerzas, necesito que me ayudes. Si es posible de mí, le dije como el Señor, como Jesús, si es posible de mí, para que yo pueda pasar esta copa, porque yo no tenía fuerza, ya yo estaba en un momento donde aquí no hay marcha atrás, pero vino del cielo una fortaleza tan grande para mi vida, un quebrantamiento tan grande que yo este, lloré ahí en el baño y esperaba la voluntad de Dios, y así fue. Entramos a cirugía, este, a, a las 3 de la tarde más o menos, que empezó la cirugía, pero fui fortalecido en el Señor. Dios me ayudó para entrar ahí. Eh, Antes de eso, yo obviamente hablé con mis hijos, hablé con mi mamá, hablé con el pastor. Yo al pastor lo amo mucho, él sabe, y, y me despedí de ellos. Le encargué inclusive a mi esposa. Usted me decía que el pastor Eric, él es ahora actualmente oficial, lo conozco hace muchos años. El hermano William, no importaba la hora, ¿verdad? En que usted le ponía un mensaje, aún de madrugada muchas veces, porque usted quería que él fuera a orar por usted, en su estado, usted se sentía muy mal, usted estaba en cama, él aún así lo visitaba. A toda hora, hermano Luis, el pastor, siempre que yo lo necesitaba, él estaba aquí. Y no había culto que él no terminara, porque para ir a su casa él tiene que pasar al frente de la mía, porque él vive más abajo. Entonces, él siempre pasaba por la casa, siempre pasaba, me saludaba, cómo estaba, siempre me enviaba un mensaje, en la noche me decía cómo me sentía, pero cuando yo lo necesitaba para que él viniera y orara por mí, para que él viera que, pastor, no me siento bien, el enemigo me está atacando, la mente me está jugando malas pasadas, él venía, oraba, me daba palabra. eh, yo salía fortalecido siempre que él venía, él siempre estuvo ahí, hasta el día de hoy él siempre ha estado ahí. Yo he sido de ese tipo de ovejas, digo yo, que al pastor lo tomo en cuenta para muchas cosas. Le comento los planes de Dios para con mi vida, y siempre que lo necesito, él es el primero. Él es inclusive el primero de muchas cosas que yo antes de hacer se las comento para tener ese aval, ¿verdad? Del siervo del Señor en mi vida también, aparte de Dios. Entonces, él siempre ha estado ahí, pues, ese apoyo. Entonces, en ese momento, pues ya yo ocupaba delegarle, ¿verdad? El encargo de mi esposa para que él, pues, la siguiera motivando en dado caso, pues, el Señor me llevara, la motivara, la ayudara a seguir adelante y perseverar en el Señor. Entonces, ahí él me dio sus palabras. Para mí fueron palabras muy preciosas que me dio. Me animó mucho, pero bueno, había que ir a lo que vinimos, ¿verdad?
que era a ese proceso doloroso, en realidad, doloroso, ya después de que, gracias a Dios, terminó la cirugía. eh, a eso de las 2 de la mañana más o menos, ya yo me levanté diciendo que tenía mucho frío y mucho dolor en el pecho. Mucho dolor, sí había mucho dolor, entonces ahí trataron de ponerme un tipo como de calefacción, no sé, entre los pies, en las cobijas, algo metieron, no recuerdo muy bien. Y trataron también de calmarme el dolor con medicamento, pero evolucioné muy rápido, estuve solamente 3 días en cuidados intensivos y ya el cuarto día en cuarto intermedio, ya podía moverme, podía caminar lento. En realidad nunca pensé que después de una cirugía como esa, cuando uno se levanta de una cama, cree que va a ser todo normal, pero en realidad yo estaba como volviendo a nacer porque no podía ni pararme, no podía levantarme, no podía mover un pie para adelante, otro, no podía, era como un niño, y eras qué curioso. Y después de todo ese proceso, pues ya, gracias a Dios, fueron 6 días que estuvimos ahí hasta que bueno, entré en fiebre, yo tenía una vía por aquí, esa vía salían como siete chuponcitos o vías para meter medicamento, que eso se iba por la yugular, era un catéter muy grande que yo calculo que llegaba como al estómago, entonces todos los medicamentos me los ponían por ahí. Entonces ese catéter se infeccionó a los 6 días y empecé a hacer fiebre. Entonces nosotros teníamos un presupuesto, ¿verdad? Limitado para 6 días, según lo que tenía estipulado el médico. Y cuando a mí me dicen de que hay que quedarse 3 días más para antibiótico, pues ya hay que pensar en todo el proceso de antibiótico, la alimentación, los cuartos, ¿verdad? Porque ahí es sumamente caro o el servicio privado es bastante caro. Entonces, todo eso son números que le llegan a uno en la cabeza que uno dice, bueno, ¿y ahora dónde lo conseguimos, verdad? Entonces lo hicimos así. Sin embargo, nos quedamos y llegó el momento donde ya llegaron los 9 días que estuvimos ahí y fuimos, dimos un adelanto como a los 8 días de como 1.800.000, 2 millones más o menos, para ir bajando el monto que teníamos. Y ya, estábamos esperando la salida cuando ocupábamos nosotros pues hacer el pago de lo que quedaba pendiente. Ese pago, nosotros solo teníamos como 1.800.000 colones en la tarjeta, no teníamos más dinero y eso estaba presupuestado para 6 días y no 9 días. Cuando llegó el doctor, ese día que me dieron la salida, me dijo, bueno, William, ya se puede ir, nada más de que le digan cuánto debe y se va. Hay cualquier cosa, me dice él vacilando, se tira por la ventana. El problema es que está bien alto, dice, y va a ser un poco difícil. Bueno, William, Entonces, sí. antes de la operación, aquel día usted me comentaba que había una parte que quedaba en el centro, ¿verdad? Donde usted estaba, y otra parte, unos 4 o 5 millones por ahí, eran parte del doctor. Correcto, eran los honorarios médicos. Eso lo habíamos arreglado entre él y yo. Él me dijo de que me preocupara por lo de la clínica y lo de él lo arreglábamos afuera, digamos, como pago de polaco. Ahí usted me va abonando, me dice, no se preocupe por eso. Entonces, en ese momento, Luis, mi preocupación era esa, pagarle a la clínica lo que le debíamos según nosotros, ¿verdad? Entonces, ese día en la mañana yo no desayuné, ese día tampoco almorcé, no quise ni tomar café para no generar gastos en realidad, porque yo sabía que ya nos habíamos pasado muchísimo dinero. Si estábamos para 6 días y estábamos sobrepasados ahora con 3 días más, cada cuarto ahí vale como 450.000 colones en aquel entonces. Entonces era mucho dinero. Entonces ya estábamos sobrepasados. Entonces para mí había una zozobra de cuánto debíamos. Llegó un momento, Luis, como te comenté ese día, que yo dije, bueno, hoy es domingo, todo está cerrado, los bancos están cerrados como para sacar tanto dinero. Entonces voy a pegar una mentirilla blanca, dice uno, ¿verdad? Y les voy a decir que, bueno, el dinero lo tengo en la casa, ahí está mi casa, cualquier cosa también, la puedo, como dice uno, empeñar por lo que les debo, pero de que me tengo que irme, porque no creo que me vayan a dejar aquí, decía yo. Esa era la mentirilla que yo les iba a pegar, pero mi esposa andaba la tarjeta,
En la tarjeta sabíamos que había 1.800.000 colones. Nosotros solo habíamos dado 4.800.000, 4 millones, casi los 5 millones, no recuerdo bien. Entonces estábamos en eso de que por medio de la aseguradora, de la empresa donde yo trabajo, la aseguradora cubría una parte y yo tenía que poner la otra. Entonces, ellos estaban haciendo todos los cálculos para saber cuánto era lo que yo tenía que pagar. Entonces, todo el día estuvimos ahí, mis suegros llegaron y nos vieron, nos visitaron, no habían ido, nos visitaron y ellos nos veían a nosotros en esa congoja, digamos, de cuánto era el dinero que nos hacía falta. Entonces, mi suegro dice, bueno, yo ahí ando 300.000 colones, cualquier cosa puedo ayudarle en algo si le hiciera falta. Pero en nuestros adentros decíamos que 300.000 pesos no iban a hacer nada, en realidad, porque era más dinero de lo que debíamos. Eran más de 30 millones la deuda que todavía quedaba, Era más de 30. apartando lo del doctor, ¿verdad? Correcto, correcto. Eran muchos millones, entonces nosotros decíamos, bueno, es mucho, entonces no sabemos de dónde vamos a conseguir. Ya estábamos ahí, por eso le digo que la mentirilla mía era que en la casa estaba el dinero o ahí estaba la propiedad y que la tomaran por eso, ¿verdad? Pero que íbamos a salir, íbamos a salir. Entonces, esperamos el tiempo y eso fue como a las 6 de la tarde, Luis, más o menos, todo el día esperando hasta que nos llamaron, nos dijeron, ya está el monto a cancelar. Cuando mi esposa me dice, bueno, ya llegó la hora y se voy a ir a ver cuánto debemos para pagar e irnos. Entonces, ella llegó, dice que se le quedó viendo a la muchacha y le dijo, bueno, el paciente, don William Barrantes, le ha dado un abono aquí, un abono allá, dice unos cálculos matemáticos que hacemos aquí, ¿verdad? Y lo que la aseguradora tiene que pagar y lo que usted tiene que pagar. Usted tiene ahorita una deuda de 322.000 colones. Cuando ella me llama a mí, Luis, y me dice, amor, aliste todo porque ya nos vamos. Yo lo primero que pensé, digo, bueno, ¿qué habrá hecho mi esposa? ¿Qué negocio hizo de que nos están dejando ir? Porque fácil, fácil, no creo que haya sido. Le digo yo, mi amor, pero ¿cómo? Así, ¿ya? ¿Y cuánto es? No, 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 dice, ya nos vamos, ya, Dios pagó, ya, vámonos de aquí, dice, ya liste sus cosas que ya van a llegar, llevar el medicamento, ya nos vamos. Yo no entendía nada. Cuando ella llegó y me enseñó el voucher, bueno, yo primeramente me agarró, se me tiró encima, casi me mata, Luis, otra vez. Yo operado, ¿verdad? Se me abalanza encima, se pone a llorar y me dice, mi amor, Dios algo hizo, solo pagué 320.000 pesos, aquí sobró plata, ya nos vamos de aquí, gracias a Dios. A esa hora, hermano Luis, para Limón, ¿verdad? Acá, a esa hora, 3 horas de viaje todavía. Pero en ese día Bueno, yo William, salí, perdón que le sí, interrumpa, pero es que quiero recordarle a los hermanos que nos están viendo que aproximadamente eran 42 millones, habían dado un depósito más o menos de 5 millones, ujú, aparte de los 40 millones, habían casi 5 millones que eran del doctor. ujú, El doctor había negociado con el hermano William que consiguieran la parte del hospital o del centro médico donde ellos estuvieran, que era privado, que eran 40 millones, y el resto de los 5 millones más o menos del doctor lo pagaba tipo polaco. O sea, después de la operación, el hermano William se arreglaba con él. Entonces, de correcto, esos 40 millones, el hermano William solamente hicieron un abono de 5 aproximadamente. Entonces, esos 40 millones no estamos tomando en cuenta, hermano William, casi los 500.000 pesos por día de los 3 días que duró más. O sea, estamos hablando que en total hubieran sido casi 43, 44 millones. correcto. Entonces, hermano que me está escuchando, que nos está viendo, si usted puso atención, la deuda final de esos 43, 44 millones, hermano William, ustedes abonaron 5 millones, quedando un pendiente, digamos, redondeándole de 40. Y la sorpresa cuando su esposa canceló, lo que debían eran nada más y nada menos que 320.000 colones. Más o menos, 322.000, imagínate Luis. Wow. Fue sorprendente en realidad. Obviamente hay una parte que cubre la aseguradora, ¿verdad? En este tipo de casos, pero no era un monto muy grande. O sea, había que pagar, Luis, nosotros teníamos que pagar el precio, en realidad. No iba a ser así como se escucha, digamos, bonito. Sí, había que pagar, había que sacar.
Por eso nosotros estábamos tan nerviosos porque esos 40 millones, como usted dice, Luis, simplemente estaban contemplados 6 días. No estaban contemplados 3 días más adicionales. Y en esos 3 días, Luis, a mí tuvieron que hacerme pruebas para ver cómo estaba el proceso de infección, si el antibiótico que me estaban colocando era el adecuado. Entonces eran exámenes y aquí hay cada exámenes en la parte privada son muy caros. Soy testigo de que son muy caros. Entonces, para mí cada vez que llegaban a hincarme, para mí era dinero. Inclusive para mí darme jabón para bañarme era dinero. Todo eso, todo es sumado ahí. Yo lo digo porque yo veía el detalle del estado de cuenta donde le ponen a uno todo ahí, las gasas, la jeringa, la inyección, todo se lo ponen ahí. Entonces yo decía, esto se va a elevar muy alto. Entonces, cuando mi esposa me dice eso, Luis, para mí fue algo, bueno, gracias a Dios que Dios lo hizo así de esa manera, porque mis suegros quedaron impactados de ver que no quedamos debiendo a nadie ni le tuvimos que pedir prestado a ellos tampoco, ¿verdad? Dios es así de bueno, en realidad Dios es así. No entendemos por qué Dios hace este tipo de cosas, porque yo en un momento llegué a pensar, quizás ahí al que nos está viendo, ¿verdad? Yo llegué a pensar que para Dios era más fácil que me sanara a que me proveyera dinero. En ese momento, yo le digo a esas personas que nos están viendo, a esas personas que quizás están ahí escuchándonos solamente, no nos pueden ver, que yo llegué a pensar en un momento que para Dios era más sencillo que me sanara y que no me llevara a hacer todo ese proceso tan largo, tan tedioso, ni sacar dinero de los hermanos, ni donde ellos ahí tenían guardado. O sea, para mí era tan difícil que Dios proveyera dinero porque Él simplemente me sanaba y ya, era más fácil. Pero a conseguir dinero, para mí eso era algo imposible, y menos en un momento tan crucial, hermano Luis y amigos, hermanos que nos ven. Para mí, el milagro que Dios hizo fue en ese día que ocupábamos saber cuánto debíamos y las matemáticas. Yo no sé qué, como dice uno, qué enredo hizo el Señor, aunque Dios no hace enredos. Dios todo es claro, cuentas claras, pero algo hizo Dios en ese tiempo de zozobra, de oración que estuvimos ahí ese último día, que nada más llega y dice, no, aquí lo que ustedes deben son 320.000 colones, 322.000 colones. Para mí eso fue algo, yo me sentía el hombre más feliz del mundo, más que me mandaron para la casa, Luis, con un mes de medicamento, antibiótico, analgésicos, o sea, un mes completo, eso casi nunca sucede. En las cláusulas de una póliza de seguro privado no sucede eso. Siempre después de que usted sale de una clínica o un hospital, usted tiene que comprar su medicamento y pasar la autorización después, a ver cuánto le reconocen ellos. Pero en este momento no fue así, fue todo. Entonces, después de eso, Manoli, yo tenía que llevar una rehabilitación cardíaca que solo en Escazú la daban, no había otro lugar que la dieran. Entonces, el doctor nos recomendó, mire, yo tengo unos colegas que dan ese tipo de rehabilitación que usted necesite, pero van a tener que venirse aquí, ¿verdad? Día por medio, por lo menos, porque es muy cansado para usted. Entonces, ya ahí fuimos, los buscamos, hablamos con ellos y empezamos a la primera sesión. La primera sesión o las sesiones que yo requería eran 35 sesiones y cada sesión era de $35 cada uno. Entonces teníamos que llevarla, tomamos la decisión, como nos había sobrado, ¿verdad? Platita de la deuda, porque no la gastamos toda, gracias a Dios. Entonces de ahí nos agarramos para pasajes, para hospedaje, porque yo no podía, digamos, ir a San José hoy y devolverme hoy mismo. Yo tenía que ir y quedarme, porque era muy cansado. Entonces yo aún andaba como con una faja en el pecho para sostenerme un poquito el pecho, para mantenerlo ahí presionado, ¿verdad? Entonces era un poquito incómodo. Entonces todo movimiento aquí en el sector del tórax era doloroso, inclusive un estornudo, eso yo lo fui experimentando 4 meses después, pero en ese momento no podía porque yo creí que se me iba a abrir todo el tórax. Entonces durante ese proceso empezamos a ir y yo hablé con los muchachos encargados de ahí y yo le dije a ellos, bueno, dígame cuánto, cómo les pago, ¿verdad? Si por sesión o cada cuántas sesiones. Y ellos me decían, bueno, William, usted, el doctor lo recomendó, entonces usted es como de la casa, así que esté tranquilo, ahí le avisamos. Entonces ya llevamos 10 sesiones, 15 sesiones, 20 sesiones y ahí seguíamos nosotros también gastando el dinero porque teníamos que ir a San José, hospedarnos, alimentarnos
y yo aún, en eso yo le decía, bueno, ya, ahora sí, dígame en cuánto les debo porque ya casi terminan estas 35 sesiones, nos quedan unas 7 sesiones y me dice, no, no se preocupe, ahí el último día se lo decimos. Usted de la casa, usted esté tranquilo. Y de verdad, Luis, llegó la sesión número 35, fueron varios meses porque no eran todos los días, eran como día por medio, más o menos, que hacíamos una o dos. Entonces, ya cuando llegó la sesión número 35, yo le dije, ahora sí, dígame cuánto les debo, porque no, ya no vuelvo más. Y ellos me decían, vean, William, usted de la casa, como le dije, usted el doctor lo recomendó, entonces vaya tranquilo que ahí le decimos. Y hasta el día de hoy, Luis, estoy esperando que me digan. Me llamaron tiempo después para ver cómo estaba mi salud, proceso de rehabilitación, rutinas en la casa y demás. Y yo le dije, no, no, todo está bien, soy muy aplicado en eso. Y me felicitaron y hasta ahí. Y bueno, un gusto, chao, hasta luego. Y sigo esperando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedó pendiente, Luis? Nos quedó pendiente el pago del médico, ¿verdad? Recuerde que yo le quedaba viendo al médico una cantidad de millones, donde él en un momento me presionó, antes de que yo empezara a trabajar, 15 días antes que yo entrara al trabajo nuevamente, porque yo entré a trabajar 2 meses después de que me operaron. Entonces, 15 días antes, él me llamó a mí y me dijo que ocupaba que yo le empezara a abonar para que la aseguradora viera en la cuenta de él por lo menos o un comprobante que yo le estaba pagando a él lo que le debía. Entonces, 15 días Era antes, abonarle, hermano William, abonarle la deuda que usted había quedado con él, la con él, deuda aparte, ¿verdad? De la operación. correcto. La deuda que yo tenía con él, que eran los honorarios médicos, exactamente. Entonces yo le dije, bueno, Doc, me agarró fuera base, estaba un poquillo tranquilo, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno a veces no le cobran y está en eso de que, bueno, estábamos en rehabilitación, entonces no había tomado el interés para guardarle algo a él. Entonces buscamos, corrimos ahí y le depositamos como, no sé si eran $180 que le depositamos en ese entonces y listo. Bueno, ya por lo menos, Doc, ahí está, ya le mandamos eso, por lo menos para que la aseguradora vea que sí le estamos pagando. Entonces, ya 15 días después que pasaron, el día que yo iba a entrar a trabajar, el siguiente día, o sea, un día en la noche, antes de entrar a trabajar, él me pone un mensaje como a las 12 de la noche y me dice, William, lo suyo y lo mío ya está cancelado, así que no se preocupe, esté tranquilo. Yo lo vi temprano porque yo me levanté a las 4 de la mañana más o menos porque iba para San José, tenía que irme en bus. Entonces yo me levanté y yo lo veo y yo, vea, le digo a mi esposa, vea lo que pone el doctor de que lo suyo y lo mío ya está cancelado y que esté tranquilo, le digo yo, pero ahí no sé qué está hablando. Entonces a esa hora era como un poquito incómodo, era preguntarle o llamarlo. Entonces yo decía, ¿verdad? Que las horas pasaran rápido, me bañé, me alisté, me agarré el bus, me fui para el Limón Centro y para San José. Yo iba en ese bus pensando, bueno, ya quiero que sea una hora adecuada. Ya cuando era la hora adecuada, como las 9 de la mañana, yo le dije, Doc, no sé, quiero que me explique este mensaje que me envió, no logro comprender. Entonces como a las 11 de la mañana, el doctor simplemente me mandó un audio y me dijo, mire, William, ya lo suyo y lo mío, o sea, ¿te acordás aquello, lo que estabas pendiente conmigo? Digo, sí, doctor, ya eso está cancelado, no se preocupe, ahí no sé qué pasó, dice. Así me dijo él, yo no sé qué pasó, dice, pero ya usted no me ve nada, con lo que usted me dio eso es suficiente. Hermano William, Eh, es que era, un paréntesis aquí. Es que eran casi 5 millones con él y usted solamente le hizo un abono de 180,000, $180, ciento Luis. ochenta dólares. Ujú. No eran, bueno, No eran, sí, no era 180 dólares un abono para que en la aseguradora vieran de que usted estaba respondiendo a la deuda que tenía, ¿verdad? Con el correcto, doctor. correcto. 15 días después, él te pone un mensaje de que la deuda, esos 5 millones, porque 180 dólares, 5 millones, hermano, no era nada. Te pone que la deuda ya estaba cancelada. Ya estaba cancelada, o sea, que estaba a cuenta, dice, usted ya, lo suyo y lo mío me puso, ya está cancelado. Dice. Entonces, para mí, obviamente, me impacta primeramente porque 15 días atrás me estaba cobrando, ¿verdad? Y que ahora en 15 días después me diga, no, ya lo suyo y lo mío está cancelado. Entonces
decía de que no era el mismo tema de que estábamos hablando, porque tenía que ser otro. Pero él me dice, no, no, ¿te acordás? Dice, lo que usted me quedó viendo ahí, no, no, dice, ya eso, yo no sé qué pasó ahí, dice, pero ya lo suyo y lo mío ya está cancelado, así que esté tranquilo, dice, no se preocupe, no me debe ni le debo. Entonces, ese momento yo alcé mis manos al cielo y dije, gracias, Señor. Ahí en el trabajo, y dije, gracias, Señor, porque solo tú haces eso. Yo, a pesar de ese montón de dinero, uno dice, de dónde lo saco, verdad? Ir abonando igual, siempre es tener una deuda, pero que él me dijera a mí eso, de que ya estaba cancelado, para mí fue muy impactante. Yo digo que, y siempre he dicho que Dios lo puso a él en el camino para estas cosas. La rehabilitación, pues, no pagué nada, para mí fue él. Esto Porque que él, sacando cuenta, aquel día, hermano, 35 rehabilitación a $35 eran más de $1,500, ¿verdad? ajá, Que rehabilitación, ¿verdad? Que esa rehabilitación tampoco pagó nada. nada, Luis, nada. Lo más que a mí me costó esa rehabilitación es ir hasta allá y llevarle algunas galletas y cocadas o un pambón a los muchachos que nos estaban ayudando ahí. Pero por dinero, ni nada, ni un colón, ni un dólar, nada, Porque fue nada. recomendado y era de la casa. Porque ellos me decían, usted lo recomendó el doctor, así que esté tranquilo, usted es como de la casa, dice, no se preocupe. Para mí fue una bendición hasta el día de hoy, o sea, eso ha marcado mi vida hasta el día de hoy. No se me ha quitado de mí todo lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que hizo con ese médico, ¿verdad? Que todavía tengo contacto con él, todavía es mi médico, él, todavía tengo citas con él, Y más del que todo tema de la control. cancelación y eso, no hay nombres, no hay nada, simplemente la deuda está cancelada, hermano. Casi Mm, 3 años después, hermano William es. 4 años, Luis, 4 años después, él te sigue viendo cada 6 meses cada y el seis tema de la meses, deuda es nada, absolutamente nada. nada, en el No se anonimato. sabe, hermano William, qué pasó con los 35 millones que tenían que cancelar en el hospital casi. No se sabe las $1,500 casi, la rehabilitación y tampoco la cancelación que usted le tenía que pagar de casi 5 millones a él, que le pagó solamente $180. No tengo ningún comprobante, digamos, de qué pasó con el pago con él. Según los cálculos que uno hace con lo asegurador y demás, por los montos que establece el hospital, tampoco tengo, digamos, datos de qué pasó con el otro porcentaje, digamos, que no llegamos a pagar nosotros. ¿Quién no pagó? No hay datos de eso. Bueno, William, le vuelvo a preguntar lo que te pregunté después de que usted me comentó este testimonio la otra vez que hablamos y un versículo que acaba de leer. Y yo quiero que usted se lo diga a los hermanos que nos están viendo y amigos. La pregunta es, hermano William, ¿hay algo imposible para Dios? Bueno, a estos hermanos y amigos que nos ven, nosotros como humanos llegamos a pensar la parte humana, que quizás hay cosas que Dios no puede hacer, ¿verdad? Que quizás hay cosas que Dios no puede hacer, pero a la luz de la palabra y a través de lo que Dios nos demuestra, ¿verdad? Es que para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Lo que usted menos cree que Dios no puede hacer, Él lo hace. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta obrar en las cosas que nosotros vemos imposibles. Cuando vemos que las cosas son fáciles y eso, el Señor dice, no, aquí todavía no hago la obra. Voy a hacer la obra cuando las cosas se pongan más difíciles y no hayan puertas que abrir. Entonces Dios dice, bueno, aquí vamos a abrir puertas. Es como las aguas de Edom, ¿verdad? Que el Señor envió aguas por ese desierto y Él mandó a preparar a su pueblo estanques, estanques, para que dice, para que fueran llenados de agua en un desierto. ¿Quién iba a pensar en un momento determinado que en ese lugar iba a haber agua? Nadie. En realidad nadie iba a creer que iba a llegar agua ahí. Sin embargo, el Señor dijo que ahí iban a llegar las aguas. Y así se hizo y los estanques fueron llenados de agua. Entonces yo siempre he dicho, hermano Luis y hermanos que nos ven y amigos que también nos están sintonizando de que cuando Dios tiene algo para su vida, para mi vida,
Él, en ese momento quizás uno no lo entiende, porque no podemos comprender en ese momento cuál es el plan de Dios, pero sí que después de todas estas cosas que nosotros y el Señor nos lleva y atravesamos, es para enseñarnos que nuestra vida está en las manos de Él. O sea, Él siempre prepara nuestra vida, nuestro camino para algo. Nunca las cosas que nos suceden es solamente porque Dios quiere que nos sucedan, sino que es para algo. Entonces, Dios usó este médico para demostrarme a mí que aún hasta la misma ciencia Él la controla. Aún hasta la misma persona, digamos, que puede tener el lujo de decir, bueno, yo no tengo necesidad, reconoce de que es Dios que usa sus manos, ¿verdad? Y aún hasta a mí, mi familia, mis hermanos en Cristo, de saber de que tanto dinero necesitábamos, pero que Dios obró de una manera especial, ¿verdad? Tocó corazones también para que nos uniéramos en algo así como esto. Y ahora ver el resultado 4 años después de que Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra, yo que siempre es por un propósito de Dios. No fue fácil, en ningún momento fue fácil. Hoy estamos contando el testimonio, pero yo nunca me imaginé que estuviéramos hoy contando un testimonio, ¿verdad? O ese testimonio. Lo he dado en algunas oportunidades que el Señor me ha dado de llegar a una iglesia y predicar su palabra y contar una pincelada. Pero en ese momento que estábamos atravesando eso, yo lo único que veía era muerte, ¿verdad? Iba como el salmista, en valle de sombra de muerte. No veía nada. En realidad no buscaba a Dios y no había Dios porque no estaba eso. Dios siempre se aleja un poquito de nosotros o se queda en silencio. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de que nuestra vida está en sus manos. Luis, llegó un momento en mi vida donde yo me tiré al cuarto. Yo me tiré aquí al cuarto a gritar, a llorar porque yo le decía como los cobardes, dice a veces uno, los que piden la muerte. Pero yo le dije, Señor, ya yo no aguanto más esto. O me sanas o me llevas. Pero yo gritaba, yo caí de rodillas. Fue el único día que yo saqué todas mis fuerzas para hablarle al Señor y decirle, ya no aguanto más, Señor, haz algo con mi vida, porque era una zozobra. No podía jugar con mis hijos, no podía, este, saludar a los hermanos. Estábamos en una condición, hermano, que solo en el cuarto, en la sala ahí sentado. A veces decía uno, hasta daba lástima, hermano Luis. Pero llegó un momento donde llegó ese refrigerio de parte de Dios, como diciendo, bueno, tome para que siga avanzando. Ahí a paso lento, pero siga avanzando. Entonces, todo lo que nos pasa es para algo, hermano Luis. Hermano William, ya la última pregunta para ya terminar, tiempo ha corrido. Este, algo que marcó ese proceso familiarmente, como padre, como esposo, En que realidad, su sí. corazón. Claro que sí, Luis. Considero yo de que esto me marcó como padre. Soy una persona, considero yo, inclusive mis hijos lo saben, diferente y como esposo también. Con solo decirle, Luis, que hace 4 años que pasó eso y el primer día que ya yo iba a empezar a trabajar nuevamente, practico algo que no practicaba antes de que me pasaran las cosas. Pero con mi esposa no hay día que yo no salga a trabajar, que yo no me agarre de la mano con ella y ore y oremos y la deje a ella en las manos del Señor y me vaya yo en las manos del Señor. No hay día desde ese día. Antes no, antes cada quien oraba, ¿verdad? Nos levantábamos, orábamos y listo. Y cuando ya me iba a trabajar, desayunábamos y besito, Dios lo acompaña, hasta luego. Pero ahora no. Ahora no hay día que no salga así. Mi relación, digamos, con mi esposa dio un giro en muchas áreas, ¿verdad? Y aún mayormente en ella. ¿Por qué? Porque he entendido de que, como dice la palabra, la vida del hombre es como la neblina. Hoy está y mañana o más tarde quizás no está. Entonces, ese momento debo de aprovecharlo con ella, a cuidar lo que Dios me ha dado. Mis hijos, hablarles con amor, porque pues hace 4 años a veces uno siempre va aprendiendo todos los días, entonces uno no encuentra la manera de hablarle a los hijos, pero ahora con esto que ha sucedido,
yo les comento a ellos de que lo que nosotros nos pasa es porque Dios así lo quiere. Entonces, de que ellos deben de aprender de que nuestra vida está en las manos de Él y que todo lo que suceda es por algo. Entonces, ahora mi relación con ellos en la parte eh, de consejería es un poquito más ahí, como al corazón. Antes Usted me era como decía padre. que, usted me decía que ellos le enviaban videos Ellos estando me usted enviaban internado. videos, claro, cuando yo estuve internado, hermano Luis, ellos me enviaron videos porque ya yo tenía un mes de estar internado aquí en el Hospital de Limón. Y ellos me decían a mí, bueno, yo también le pedí al Señor, Señor, no me lleves todavía porque mis hijos están muy pequeños, necesitan de mí todavía. Pero tú eres el que sabe todas las cosas, yo no, yo sé que a ellos no le van a faltar nada, pero a mí me hacen falta y quizás que el día que me muera ya estaré allá y no me doy cuenta de nada, pero ellos me necesitan, yo les decía. Y ellos me enviaban videos y me decían, papi, no nos deje, dice, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no sales de ahí? Ya te extrañamos, queremos verte. Ellos me decían todas esas cosas y yo en esa condición, hermano Luis y hermanos, a uno se le quebranta el alma de saber de que en ese momento ahí donde usted está, hermano, la condición que usted tiene, lo que los médicos en ese momento no querían hacer porque no querían ni operarme, no querían ni operarme y que usted no pueda hacer nada y decirle a sus hijos, vean mis amores, no es que yo no quiera volver, no es que yo no quiera estar así, dejar de estar en esta condición, es que no puedo por mis propias cuentas. Aquí hay alguien que debe de ayudarme, que ese era el único y es el Señor, ¿verdad? Pero no era porque yo no quería, era porque no podía. Pero ellos lloraban y me enviaban videos y me decían, papi, ya véngase, ya quiero que esté con nosotros, pero no podía. Todo eso, hermano Luis, son momentos tan difíciles que uno atraviesa, ¿verdad? En esa condición donde uno lo que quiere escuchar es palabra de motivación, de aliento, y escuchar la voz de sus hijos y que te digan eso, es como sentirse impotente y decir, si definitivamente nosotros dependemos de Dios, definitivamente nosotros como hijos de Dios estamos en las manos de Él. O sea, Él es el que hace de nosotros lo que Él quiera. Y por más que nosotros brinquemos, lloremos o lo que queramos hacer, Dios es el que determina la vida de nosotros. Él es el que hace o deshace en nosotros. Por más que quisiéramos, Luis. Pero ahí estamos, dependiendo del Señor completamente, ¿verdad? De que el trabajo está hoy, pero mañana no sabemos. Pero Dios está ayer, está hoy y está mañana. Él va a estar todos los días y esa debe ser nuestra mayor satisfacción, que a pesar de todo ese montón de cosas, Dios es fiel a su palabra y pase lo que pase, Él nos va a sostener, aunque no nos guste. Hey, Mono William, queremos ya despedir. Usted Amén. nos ha echado su compañía en esta noche con nosotros. Yo quiero que usted sea el que nos dirija en oración. Aquellas personas que están teniendo necesidades, si hay alguna persona que nos está viendo, quiere reconciliarse con el Señor, quiere aceptar a Cristo, tiene alguna necesidad, este, necesidad de sanidad económica. Hemos visto este testimonio, hemos escuchado el testimonio que no hay nada imposible para Dios, ni en lo económico, ni en lo físico. Lo digo en lo físico porque atravesé un tiempo, hermano William, también de crítico del COVID, en lo más y mejor del COVID, y yo vi el milagro de Dios en la sanidad, no en lo económico, en la sanidad. El milagro mío era en la sanidad, el suyo fue en lo económico. Te operaron, todo salió bien, pero el milagro era en lo económico. Ahí fue donde Dios abrió puertas, ahí fue donde Dios movió todo el ajedrez y todas las piezas para que hoy, 4 años después, con un deudón de casi 45 millones, usted pagó como 7 millones. Y la Si deuda acaso. quedó, hermano William, en cero. Entonces, voy a pedirle, hermano William, que usted sea el que nos ayude en esa oración. Si hay una persona que quiere reconciliarse con el Señor, lo haga. Si hay una persona que quiere aceptar a Cristo, lo haga. Si hay una persona que está enferma o tiene alguna necesidad económica, también lo haga. La base de este testimonio es: hoy no hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada. Amén. Que, Así hermano es. William, el Dios que nosotros tenemos
nos Amén. sorprende cada mañana, nos sorprende cada tarde, cada segundo. La misericordia de Él, su fidelidad, Dios es de verdad, verdaderamente eh, extraordinario. Amén. Bueno, Eh, eh, William, ese es el Dios, ese es el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha escogido, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible, así como le dijo el hermano Luis, en la sanidad que Él obra, en el milagro económico que hizo en mi vida, pero hasta ahí no llega Dios. Dios llega más allá. Yo sé que hay corazones de que Dios ha tratado a su vida. Sé que hay hermanos quizás o amigos que nos están viendo y que tienen una necesidad, quizás no económica ni de salud, pero hay una necesidad y es ahí donde Dios le gusta llegar, a suplir esa necesidad. Entonces yo le invito a usted, mi amado amigo, amiga, hermano, que está ahí pensando quizás, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer con el problema con mis hijos? Con mi vida inclusive. Quizás se está preguntando, bueno, ahora escuché a este varón que está ahí hablando, pero ¿qué? ¿Y quién es ese Dios? Bueno, ese Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios que te ha hecho a ti también y que te ha escogido para este tiempo, para cosas grandes. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere abrirte puertas, esas puertas que se cerraron un día. Dios en esta noche quiere abrir. Sé que el tiempo ha avanzado y sé que también ha sido de provecho para muchos. Y sé que muchos que están ahí necesitaban una palabra como esta, pero es Dios obrando de una manera especial. Queremos darle la gloria a Dios siempre. Toda la gloria es para Dios. Aquí no queremos gloria para nosotros. Una voz de esperanza nació en el corazón de Dios también. ¿Para qué? Para tocar su vida, para tocar las almas, para que vengas a Cristo, para que entendamos también de que en estos tiempos es necesario estar a los pies del Maestro. Por eso, si usted está ahí en su casa, quizás con su familia, con sus hijos, y quiere alzar su mano, yo no lo estoy viendo, pero usted nos está viendo, usted nos está escuchando. Quizás ahí en el carro, no sé dónde estás, en la montaña, en el campo, en la ciudad, quizás ahí escondido a un lado de su casa, quizás no sé, con temor de que de verdad hay un Dios que te está hablando. Bueno, vamos a orar por usted, para que Dios obre en su vida, para que Dios haga la obra maravillosa y preciosa que necesita. No se va a arrepentir de eso. Yo no me arrepiento. De lo que me arrepiento es no haber llegado antes. Pero de que me arrepienta de estar en el Señor, no. Para mí es lo más maravilloso que me ha pasado. Porque mi vida no era esta. Mi vida era diferente. Mi matrimonio no es el que es ahora. Mi matrimonio estaba perdido, destruido, minado por el enemigo. Pero un Cristo, el que murió por usted y por mí, llegó en ese momento preciso, como para usted en esta noche. Así que cerremos nuestros ojos ahí donde usted se encuentra. Padre mío, te damos gracias por este privilegio tan grande, Señor, que nos ha dado en esta noche de poder, Señor amado, testificar de las maravillas que tú haces, Señor. Te damos la gloria solamente a ti, Señor. Mira esas familias, Señor. Mira esas mujeres o esos hombres que están ahí escuchando, al primo, a la prima, al vecino, Señor, que quizás están ahí compartiendo y están escuchando, han escuchado, Señor, esta palabra, Padre. Seas tú, Señor, siendo de bendición para la vida de ellos. Sigue tocando esas vidas, esas almas, Señor, esos niños, esos hogares, Padre. Si hay uno ahí, Señor, que te está aceptando como su suficiente Salvador, Dios amado, ayúdale, dale fuerza, Señor. Perdona sus pecados, Padre, en esta hora. Toma el control de su vida, de su mente, de su corazón. Abre esas puertas, Señor, que ellos puedan afirmarse en tus caminos, Señor amado, a pesar de las corrientes del mundo, de los vientos contrarios, Señor, de estos vientos que golpean, Señor amado, nuestra vida, podamos, Señor, mantenernos fieles y firmes a ti, Señor. Ayúdale, Señor, en esta hora preciosa. Guarda sus vidas, Señor. Guarda a sus jóvenes
jóvenes, Señor amado, que están escuchando, que se afirmen, Padre de la gloria, en tus caminos y que puedan seguir entendiendo, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú todo lo haces posible, Señor. Lo que la ciencia diga que no es imposible, tú lo haces posible, Señor. Cuando no hay dinero, Dios, tú provees de donde no hay, Señor. Cuando no hay fuerzas, cuando de verdad ya el hombre dice no hay solución, tú, Señor, te glorificas de una manera especial, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice, Señor, todos los oyentes, Padre, de este programa, Una Voz de Esperanza, Señor. A mi hermano Luis también, Señor. Bendice su familia, su hogar. Bendice su ministerio, Dios, de una manera especial. Sigue afirmando, Dios amado, el cimiento en una manera poderosa, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias. La sierva, los pastores ahí donde congrega el hermano Luis, sea de bendición ese lugar, esa congregación sea, Padre de la gloria, fructificada al 100 por 1, Señor. Muchas gracias por este privilegio tan grande, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por las almas que han visto esto y los que lo van a ver también, Señor. Impacte las vidas por el poder de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús.